Hay una pregunta que parece simple hasta que intentas responderla en serio. ¿Cuán grande puede ser una estrella? No cuán brillante, no cuán caliente, no cuán masiva. ¿Cuán grande? En términos de volumen puro, de espacio físico ocupado, de distancia entre un extremo y el otro, de ese objeto que llamamos estrella. Esa esfera de plasma fusionando elementos en su núcleo, mientras el universo la observa existir durante un período de tiempo que para nosotros es eterno y para el cosmos es apenas un parpadeo. La respuesta requiere un viaje que comienza con el objeto más importante en nuestra experiencia de lo astronómico, el que vemos salir cada mañana y que hace posible que existas para escuchar estas palabras, y que termina en objetos tan colosales que el vocabulario normal se rompe antes de poder describirlos adecuadamente. Objetos que flotan en el cosmos como monstruos silenciosos en su fase final, expandiéndose hasta alcanzar dimensiones que la mente humana puede calcular, pero no puede verdaderamente imaginar. Esta noche vas a recorrer la jerarquía completa de los gigantes estelares. Desde la secuencia principal, donde las estrellas pasan la mayoría de sus vidas en un equilibrio precario entre la fusión y la gravedad, hasta las supergigantes rojas que representan el extremo físico de lo que el universo puede construir en términos de volumen puro. Vas a entender por qué las estrellas más masivas no son las más grandes, por qué la vejez de una estrella produce expansiones que desafían cualquier intuición de escala, y por qué existe un límite físico fundamentado en la física de los fluidos que determina cuán grande puede crecer un objeto estelar antes de que la naturaleza misma lo obligue a encogerse. Y al final vas a tener una respuesta a esa pregunta deceptivamente simple. No una respuesta perfecta, porque el universo es suficientemente vasto como para que siempre quede algo que no hemos visto todavía. Pero una respuesta que es la mejor que la ciencia puede ofrecer en este momento, basada en los instrumentos más precisos que hemos construido y en la física más cuidadosamente verificada que tenemos disponible. Empecemos por el centro. El Sol tiene un radio de aproximadamente 700.000 kilómetros. No 700 kilómetros, no 700.000 metros, 700.000 kilómetros. Si pusieras el Sol en el centro del planeta Tierra, su superficie llegaría hasta unos 100 veces el radio de la Tierra. Si pudieras viajar desde un extremo del Sol hasta el otro, a la velocidad de un avión comercial, el viaje duraría varios años. Si juntaras 1.000.000 de tierras, cabrían dentro del Sol con espacio sobrante. Y el Sol es una estrella absolutamente ordinaria. No es pequeña, no está en el extremo inferior de la distribución de tamaños estelares. Está cerca del promedio, quizás ligeramente por encima en algunos aspectos. Pero a escala cósmica, comparada con lo que vamos a explorar esta noche, el Sol es una chispa útil, necesaria para nuestra existencia, pero una chispa al lado de lo que el universo es capaz de construir cuando tiene suficiente material y suficiente tiempo. Para entender cómo las estrellas crecen hasta los tamaños extremos que vamos a explorar, necesitas entender primero cómo viven las estrellas ordinarias. Y para eso existe uno de los diagramas más útiles que la astrofísica ha producido en toda su historia, el diagrama de Hertzsprung-Russell. A principios del siglo XX, dos astrónomos trabajando de manera independiente, el danés Einar Hertzsprung y el estadounidense Henry Norris Russell, llegaron a la misma idea de manera casi simultánea. Toma las estrellas que puedes observar. Mide su temperatura y su luminosidad. Coloca cada estrella en un gráfico,
donde el eje horizontal representa la temperatura y el eje vertical representa la luminosidad. Luego, mira qué patrón emerge. Lo que emergió fue extraordinario. Las estrellas no se distribuyen de manera aleatoria en ese gráfico. Se agrupan en estructuras específicas que reflejan la física subyacente de lo que son. La más importante de esas estructuras es una banda diagonal que recorre el centro del diagrama, de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, la secuencia principal. La mayoría de las estrellas que observamos caen en esa banda, porque la mayoría de las estrellas pasan la mayor parte de sus vidas en ese estado específico. Una estrella en la secuencia principal está haciendo algo muy concreto. En su núcleo, la presión aplastante de toda la masa que la rodea ha comprimido el hidrógeno hasta el punto en que los núcleos atómicos se fusionan. 4 núcleos de hidrógeno se combinan para producir un núcleo de helio, y en ese proceso se libera energía. Mucha energía. Esa energía viaja hacia afuera, crea una presión de radiación que empuja contra la gravedad, que empuja hacia adentro. Y mientras la energía de fusión y la gravedad estén en equilibrio, la estrella permanece estable. Este estado se llama equilibrio hidrostático y es el estado fundamental de la vida de una estrella. El Sol lleva 4.500 millones de años en este estado y tiene capacidad para otros 5.000 millones años más. No porque el Sol sea inmortal, sino porque tiene hidrógeno suficiente en su núcleo como para seguir fusionando durante ese tiempo antes de que el equilibrio empiece a romperse. Las estrellas en la secuencia principal se clasifican por temperatura y color, siguiendo una secuencia que los astrónomos memorizan con el mnemónico "Oh, be a fine girl, kiss me", O-B-A-F-G-K-M. Las estrellas tipo O son las más calientes, las más azules, las más masivas y las más luminosas. Las estrellas tipo M son las más frías, las más rojas, las más pequeñas y las más tenues. El Sol es una estrella tipo G, en el centro de esa distribución, con una temperatura superficial de unos 5.778 grados Kelvin. Ahora, uno de los patrones más importantes que emerge del diagrama de Hertzsprung-Russell es este. En la secuencia principal, las estrellas más brillantes tienden a ser también las más masivas y las más grandes. La razón es directa de entender. Una mayor masa aplasta el hidrógeno del núcleo con más presión y con más temperatura. Más presión y más temperatura significan reacciones de fusión más rápidas. Reacciones de fusión más rápidas producen más energía. Más energía significa más presión de radiación empujando hacia afuera. Y esa mayor presión obliga a las capas exteriores de la estrella a hincharse hacia afuera, produciendo una estrella más grande. Tomemos un ejemplo concreto. Betelgeuse, el hombro izquierdo de la constelación de Orión, tiene 8.6 veces la masa del Sol. Su temperatura superficial es de unos 22.000 grados Kelvin, casi 4 veces la temperatura del Sol. Y su volumen es aproximadamente 200 veces el volumen solar. 200 veces. Si el Sol fuera del tamaño de un balón de fútbol, Betelgeuse sería una esfera de unos 6 metros de diámetro. Pero esa intensidad tiene un costo que las estrellas masivas pagan de manera inexorable. El Sol vivirá en la secuencia principal aproximadamente 10.000 millones de años en total. Betelgeuse, según los modelos actuales, lleva ardiendo solo unos 25 millones de años y le quedan apenas 7 millones más. Las estrellas más masivas son raras, no solo porque son más difíciles de formar, sino porque sus existencias son fugaces comparadas con las estrellas más pequeñas. Queman su combustible con una intensidad que lo agota
en una fracción del tiempo que le toma a estrellas como el Sol. Esta relación entre masa, temperatura, luminosidad y tamaño en la secuencia principal podría hacerte pensar que la búsqueda de la estrella más grande del universo es simplemente la búsqueda de la estrella más masiva. Encuentra la más pesada y tendrás la más grande. Pero eso no es lo que ocurre. Y para entender por qué, necesitas conocer a las candidatas al título de estrellas más masivas conocidas y descubrir que el tamaño y la masa no son la misma cosa en astronomía. Existe una clase de estrellas que llevan el nombre de dos físicos que describieron sus propiedades espectrales extraordinarias, las estrellas de Wolf-Rayet. Son objetos en una fase de vida extremadamente breve e intensa, inmediatamente anterior al colapso catastrófico en supernova. Son tan masivas y tan luminosas que son inestables de maneras que ninguna estrella ordinaria llega a experimentar. Y son tan raras que en toda la Vía Láctea solo se han identificado 220, aunque los modelos predicen que podrían existir hasta 2000 en toda nuestra galaxia. La razón por la que son tan escasas es la misma razón por la que son tan impresionantes. Son tan masivas y producen tanta energía que literalmente se destruyen a sí mismas de manera continua. Los vientos estelares que emiten, el flujo de plasma que expulsan de sus capas exteriores hacia el espacio, alcanzan velocidades de hasta 3000 kilómetros por segundo. Para dar una referencia de lo que eso significa, la velocidad de escape de la superficie de la Tierra es de unos 11 kilómetros por segundo. Los vientos de una estrella Wolf-Rayet viajan a más de 250 veces esa velocidad. Y a esas velocidades, la estrella pierde masa de manera constante y drástica. Hasta 10 masas solares por millón de años, simplemente eyectadas al espacio circundante. La candidata más impresionante en esta categoría, y posiblemente la estrella más masiva conocida en el universo observable, es una estrella llamada R136A1. Se encuentra en la nebulosa de la Tarántula, dentro de la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea a unos 160.000 años luz de nosotros. No la podemos ver a simple vista, desde la Tierra, pero cuando los astrónomos la apuntan con los instrumentos correctos, los datos que obtienen son extraordinarios. R136A1 se estima que tiene 265 veces la masa del Sol. Para ser más concreto, si pudieras poner el Sol en una balanza y R136A1 en la otra, necesitarías 265 soles para equilibrar la balanza. Su radio es 40 veces el del Sol. Su temperatura superficial supera los 50.000 grados Kelvin, casi 10 veces la temperatura superficial del Sol. Y su luminosidad es en un nivel que requiere un momento de atención especial. R136A1 libera en 4 segundos la misma cantidad de energía lumínica que el Sol produce en un año completo. No en un mes, en un año. 4 segundos versus 365 días. Aunque para el ojo humano su brillo aparente parece solo 164.000 veces el del Sol, porque la mayor parte de su radiación se emite en el ultravioleta, más allá del rango que nuestros ojos pueden detectar. La energía total que produce en cualquier unidad de tiempo es simplemente incomparable con cualquier objeto que la mayoría de los seres humanos tienen en su experiencia de referencia. Pero R136A1 probablemente solo existirá durante unos 3 millones de años en total. Un parpadeo en el tiempo cósmico.
una estrella que nació hace poco más de 1.000.000 de años, según los modelos, y que habrá desaparecido en una explosión de supernova dentro de menos de 2 millones más. Y a pesar de todo eso, a pesar de ser posiblemente la estrella más masiva y la más luminosa que conocemos, R136, aún no es la estrella más grande, no en términos de tamaño físico, de radio, de volumen. Hay estrellas que son mucho menos masivas que R136A1 y que sin embargo son dramáticamente más grandes. Y para entender cómo eso es posible, necesitas seguir a las estrellas más allá de la secuencia principal, hacia lo que les ocurre cuando el combustible de su núcleo se agota. Cuando una estrella como el Sol lleva suficiente tiempo fusionando hidrógeno en helio, llega un momento en que el hidrógeno en el núcleo central se ha agotado. El núcleo ahora es principalmente helio, y el helio, a las temperaturas y presiones que existían en el núcleo durante la fase de secuencia principal, no se fusiona, no produce energía. Es, desde la perspectiva de la estrella, combustible inutilizable en su estado actual. Lo que ocurre a continuación es uno de los procesos más dramáticos en la física estelar. Sin la energía de la fusión para mantener el equilibrio hidrostático, la gravedad comienza a ganar. El núcleo empieza a colapsar bajo su propio peso. Ese colapso no es lento. En términos astronómicos, es casi inmediato. Y cuando el núcleo colapsa, se comprime y se calienta. La presión y la temperatura suben de manera dramática. Eventualmente, el núcleo colapso alcanza las temperaturas necesarias para que el helio comience a fusionarse en elementos más pesados: carbono, oxígeno. Ese proceso libera energía y detiene el colapso del núcleo. Hasta ahí, todo podría parecer un mero cambio de combustible. Pero hay un efecto secundario que transforma completamente la apariencia de la estrella. El calor generado por el colapso del núcleo y por la nueva fusión del helio se irradia hacia afuera, hacia las capas de hidrógeno que rodean al núcleo. Esas capas exteriores, que durante toda la fase de secuencia principal estaban demasiado frías para que el hidrógeno en ellas se fusionara, ahora reciben suficiente calor como para alcanzar las temperaturas de fusión. El hidrógeno en las capas exteriores comienza a fusionarse por primera vez en la historia de la estrella. El resultado de toda esa nueva fusión es una enorme cantidad de energía adicional empujando hacia afuera. Las capas exteriores de la estrella se expanden de manera dramática. La estrella se hincha, y en ese proceso de hincharse, su superficie se aleja del núcleo caliente y se enfría, cambiando de color del amarillo o azul hacia el rojo. Nace una gigante roja. El Sol, cuando llegue a esta fase, en unos 5.000 millones de años, se expandirá hasta alcanzar un diámetro de aproximadamente 300 millones de kilómetros. Para dar referencia de lo que eso significa en términos del sistema solar, la distancia actual de la Tierra al Sol es de unos 150 millones de kilómetros. El Sol expandido alcanzará más del doble de la distancia actual de la Tierra. Mercurio y Venus serán engullidos sin ninguna duda. Si la Tierra sobrevive a esa fase, lo que los modelos actuales debaten será en el límite exterior de la expansión del Sol. Pero la expansión que experimenta el Sol, cuando se convierta en gigante roja, aunque sería catastrófica para la vida en la Tierra, es modesta comparada con lo que experimentan otras estrellas en el mismo proceso. Mira A, en la constelación de Cetus, es un ejemplo actual de gigante roja que ilustra los extremos que este proceso puede alcanzar. Mira, A tiene entre una y
1,2 veces la masa del Sol, prácticamente la misma masa que nuestra estrella. Y sin embargo, en su fase actual como gigante roja, su radio es al menos 332 veces el radio solar. 332 veces. Una estrella prácticamente idéntica al Sol en masa, pero con un radio que es 332 veces mayor. Y eso es solo el promedio, porque Mira pulsa. Mira oscila entre estados de mayor y menor radio a lo largo de ciclos que van de 80 a 1000 días. Y cuando los distintos ciclos de sus pulsaciones se alinean en sus máximos, su radio máximo puede alcanzar unas 402 veces el del Sol. En ese estado, el volumen de Mira A sería tal que en su interior cabrían unos 60 millones de soles. 60 millones de soles. En el interior de una estrella que tiene casi exactamente la misma masa que el Sol. Este es el punto que rompe la intuición sobre la relación entre masa y tamaño en astronomía. Las estrellas más grandes del universo no son las más masivas. Son estrellas de masa moderada a alta que han agotado su combustible central y han entrado en la fase de expansión que convierte a las gigantes rojas y, más dramáticamente, a las supergigantes rojas en los objetos estelares más voluminosos que el universo produce. Para acceder a los tamaños verdaderamente extremos, sin embargo, necesitamos ir más allá de las gigantes rojas ordinarias. Necesitamos seguir a las estrellas más masivas hasta su equivalente de esta fase de expansión, las supergigantes rojas. Cuando una estrella tiene más de 8 veces la masa del Sol, el proceso de expansión que la convierte en gigante roja opera a una escala cualitativamente diferente. Las estrellas de esta masa llegan a la categoría de las supergigantes rojas, y estas son los objetos más físicamente grandes que existen de manera estable en el universo observable. El ejemplo más famoso es Betelgeuse. Betelgeuse es el hombro derecho de la constelación de Orión, uno de los objetos más reconocibles del cielo nocturno en el hemisferio norte. Es visible a simple vista con un color rojizo inconfundible. Y cuando empiezas a medir sus dimensiones, los números se vuelven difíciles de sostener en la mente. Betelgeuse tiene un diámetro de aproximadamente 100 millones de kilómetros, más de 700 veces el diámetro del Sol. Si pudieras reemplazar el Sol por Betelgeuse en el centro de nuestro sistema solar, sin mover ninguno de los planetas, la superficie de Betelgeuse se extendería más allá de la órbita de Marte. Los 4 planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, estarían todos sumergidos dentro de la estrella. La distancia desde el centro de Betelgeuse hasta su superficie sería mayor que la distancia desde el Sol hasta Marte. Pero Betelgeuse, a pesar de ser uno de los objetos más grandes y más familiares en el cielo nocturno, no es la supergigante roja más grande conocida. Ni siquiera se acerca al límite superior de lo que las supergigantes rojas pueden alcanzar. En la constelación de Scutum acecha una estrella que lleva el nombre de U-I Scuti. No la puedes ver a simple vista, porque es aproximadamente un 40% más fría que el Sol, lo que significa que la mayor parte de su radiación está en el infrarrojo en lugar del visible, y su distancia de entre 5.000 y 10.000 años luz hace que su brillo aparente sea demasiado tenue para el ojo no asistido. Necesitas al menos unos prismáticos potentes o un telescopio pequeño para detectarla como un punto rojizo tenue en el cielo. Pero cuando los astrónomos la estudian con los instrumentos correctos, lo que encuentran es uno de los objetos más extremos en el universo observable. U-I Scuti tiene un radio estimado de entre 1.600 y 2.000 veces el radio del Sol.
Los modelos más conservadores la sitúan alrededor de 1700 veces el radio solar. Las estimaciones más generosas llegan hasta cerca de 2000. La incertidumbre existe porque medir el radio exacto de una estrella a miles de años luz de distancia es técnicamente muy difícil, especialmente cuando la estrella tiene una atmósfera extendida y variable como la de Ig Scuti. Pero incluso con esas incertidumbres, los números son en un nivel que requiere analogías para aterrizarlos en algo comprensible. Si pusieras Scuti en el lugar del Sol en el centro de nuestro sistema solar, su superficie no llegaría apenas más allá de Júpiter, como Betelgeuse. La superficie de Scuti se extendería más allá de la órbita de Saturno. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter y sus lunas, todo estaría sumergido dentro de la estrella. Saturno orbita el Sol a unos 1.400 millones de kilómetros de distancia. La superficie de Scuti en el lugar del Sol llegaría hasta ahí o más allá. El volumen interior de Scuti es tan grande que, según las estimaciones, en su interior cabrían aproximadamente 5.000 millones de soles. 5.000 millones de estrellas del tamaño del Sol, apiladas dentro de un objeto estelar singular. Más estrellas de las que existen en algunas galaxias pequeñas completas, todas ocupando el volumen de una sola estrella. Scuti tiene entre 10 y 20 millones de años de edad, lo que en términos de la esperanza de vida de una estrella de su masa es la vejez avanzada. Le quedan probablemente solo unos pocos millones de años antes de que la fusión en su núcleo no pueda sostenerse más y la estrella colapse en una supernova. Ese colapso liberará en un instante más energía que toda la que la estrella ha producido en toda su vida, en una explosión que podría ser visible desde la Tierra, incluso de día, aunque a 10.000 años luz de distancia no representaría ningún peligro para nosotros. Antes de ese colapso final, sin embargo, Scuti podría pasar por una fase adicional de transformación. Las estrellas muy masivas en sus últimas etapas pueden convertirse en lo que los astrónomos llaman hipergigantes amarillas. En esa fase, la estrella pierde sus capas exteriores más frías a través de explosiones masivas de material, revelando capas interiores más calientes y cambiando su color del rojo hacia el amarillo. Las hipergigantes amarillas son capaces de expulsar masas equivalentes a la masa completa de Júpiter en un solo evento explosivo, y tienen muchos de esos eventos durante su período de vida en esa fase. Lo que expulsan no es solo masa, es masa cargada de los elementos que la fusión estelar ha producido a lo largo de millones de años de funcionamiento del núcleo. Carbono, oxígeno, nitrógeno, elementos más pesados. Esas expulsiones forman nubes de gas y polvo que pueden extenderse por decenas de miles de unidades astronómicas alrededor de la estrella, 300 veces la distancia entre el Sol y Neptuno. Esas nubes se mezclan con el material interestelar circundante y con las eyecciones de otras estrellas, formando las nebulosas que son las guarderías donde nacen las estrellas de la siguiente generación, cargadas de los ingredientes químicos que hacen posible la formación de planetas como la Tierra y de moléculas como las que constituyen la vida. En ese sentido, la muerte de los gigantes estelares es el origen de todo lo que importa a escalas más pequeñas. Si en algún momento de este viaje la acumulación de escalas genera en ti esa sensación particular de calma y vértigo simultáneos que viene cuando el universo se vuelve demasiado grande para sostenerlo en la mente, hay una manera de prolongar ese estado más allá de esta pantalla. En la descripción
tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo, 90 minutos de ciencia y relajación, diseñados para acompañarte mientras te quedas dormido, para que la enormidad de lo que exploramos esta noche se extienda hasta tus sueños. Pero antes de cerrar los ojos, hay todavía más sobre los límites del tamaño estelar que necesitas conocer, porque hay una estrella que desafía incluso la comparación con U y Scuti. La Gran Nube de Magallanes es una galaxia satélite de la Vía Láctea, visible a simple vista desde el hemisferio sur como una mancha difusa en el cielo nocturno. Está a unos 160.000 años luz de nosotros. En términos astronómicos, es una vecina cercana, una pequeña galaxia irregular que orbita lentamente alrededor de nuestra propia galaxia en un ciclo que tarda miles de millones de años. En esa galaxia, en la nebulosa de la Tarántula, además de R136A1, se encuentra WUOH G64. WUOH G64 es notable por una razón específica. Es la única estrella fuera de la Vía Láctea de la que se han obtenido imágenes suficientemente resueltas como para medir directamente su disco estelar, el disco visible de la estrella misma, en lugar de simplemente inferir sus propiedades de su espectro. A 160.000 años luz de distancia, eso es un logro técnico extraordinario que requirió los instrumentos interferométricos más avanzados disponibles. Lo que esas imágenes y las mediciones espectrales asociadas sugieren es que WUOH G64 podría ser incluso más grande que U-Y Scuti. Las estimaciones de su radio la sitúan en alrededor de 1.400 a 2.000 veces el radio solar, comparable a U-Y Scuti, y posiblemente mayor, dependiendo de qué valores uses para los parámetros inciertos de ambas estrellas. Pero lo que es más perturbador de WUOH G64 es lo que los datos más recientes sugieren que le está ocurriendo ahora mismo. En la última década, WUOH G64 se ha vuelto más tenue de manera progresiva, mientras simultáneamente se ha vuelto más roja. Los astrónomos interpretaron inicialmente esto como variabilidad normal de una supergigante roja, que son objetos inherentemente variables. Pero la tendencia ha continuado de manera consistente, y la interpretación actual, basada en múltiples conjuntos de datos, es que WUOH G64 podría estar actualmente atravesando la transición que la convierte en una hipergigante amarilla. Está expulsando material de sus capas exteriores más frías. Ese material forma una envoltura de polvo que rodea la estrella y absorbe parte de su luz, haciéndola parecer más tenue desde nuestra perspectiva. Por debajo de esa envoltura, las capas más internas y más calientes están siendo expuestas gradualmente. Estamos posiblemente observando en tiempo real, aunque en una escala de tiempo, de décadas, que parece lenta para nosotros, pero que es extremadamente rápida en términos estelares, la muerte inminente de una de las estrellas más grandes que hemos encontrado. Ahora bien, llegados a este punto, la pregunta obvia es: ¿por qué existe un límite? ¿Por qué las supergigantes rojas no siguen creciendo indefinidamente? ¿Qué detiene la expansión y determina que U-Y Scuti o WUOH G64 son aproximadamente tan grandes como una estrella puede llegar a ser? La respuesta está en un principio físico llamado el límite de Hayashi, y para entenderlo necesitas entender algo sobre cómo el interior de una estrella muy grande transporta la energía desde el núcleo hasta la superficie. En estrellas relativamente pequeñas y calientes,
el principal mecanismo de transporte de energía desde el núcleo hacia la superficie es la radiación. Los fotones producidos en el núcleo viajan hacia afuera, siendo absorbidos y reemitidos repetidamente por el plasma de la estrella, en un proceso de difusión que puede tardar millones de años en llevar un fotón desde el núcleo hasta la superficie. Pero cuando una estrella se expande dramáticamente y su temperatura superficial cae por debajo de cierto umbral, el mecanismo de transporte de energía predominante cambia de radiación a convección. Convección es el proceso por el cual el material más caliente sube físicamente desde el interior, lleva calor hacia la superficie, se enfría ahí y desciende de nuevo. Es el mismo proceso que ocurre en el agua que hierves en una olla, pero a una escala y en condiciones completamente diferentes. El límite de Hayashi es el punto en el diagrama de temperatura y luminosidad, más allá del cual una estrella de una masa dada no puede existir de manera estable. Es una barrera física determinada por la física de la convección y la opacidad del plasma estelar. Si una estrella cruza ese límite, la convección en su interior toma el control total del transporte de energía. Y ese estado, según los modelos, es inestable. La estrella empieza a contraerse más que a expandirse. La gravedad comienza a ganar la batalla que la fusión había estado ganando. Ugi Scuti, con sus estimaciones de tamaño actuales, está rozando ese límite. Está en el borde mismo de lo grande que puede ser una estrella dada su masa. Cualquier expansión adicional la llevaría al otro lado del límite de Hayashi y desencadenaría una contracción. Esto responde la pregunta sobre si podría existir una estrella significativamente más grande que Ugi Scuti. La respuesta es, probablemente sí, pero no por mucho, y no en las mismas condiciones que Ugi Scuti. Para que existiera una estrella considerablemente más grande, necesitarías una estrella de masa significativamente mayor que pudiera mantenerse en equilibrio con un radio mayor sin cruzar el límite de Hayashi. Las leyes de la física establecen esa frontera y no son negociables. Podría existir alguna estrella algo más grande en regiones del universo que todavía no hemos explorado con la precisión necesaria para encontrarla. El universo observable tiene un diámetro de casi 94.000 millones de años luz y contiene cientos de miles de millones de galaxias. No hemos medido el radio de cada estrella supergigante en esas galaxias. Estadísticamente, podría existir alguna estrella que supere a Ugi Scuti por algún margen, pero ese margen, dado el límite de Hayashi, no podría ser ilimitado. Las estrellas más grandes posibles no pueden ser arbitrariamente grandes. Existe un techo físico. Antes de cerrar este recorrido, vale la pena detenerse en algo que ilumina toda esta jerarquía de tamaños desde una perspectiva diferente. Hemos hablado de estrellas cuya superficie envuelve volúmenes que contienen miles de millones de soles. Hemos hablado de objetos que, si estuvieran en el lugar del Sol, borrarían del sistema solar todo lo que está dentro de la órbita de Saturno. Hemos hablado de tiempos de vida, que son parpadeos en el tiempo cósmico, de luminosidades que hacen que el Sol parezca una vela al lado de un faro. Y todo eso es para describir objetos estelares individuales, puntos singulares en una galaxia que tiene más de 100.000 años luz de diámetro y contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Nuestra galaxia, a su vez, es una entre los cientos de miles de millones de galaxias que forman el universo observable. Y esas galaxias se agrupan en cúmulos, y los cúmulos en supercúmulos,
y los supercúmulos en filamentos, y los filamentos forman una red cósmica que se extiende por miles de millones de años luz en todas las direcciones. Incluso Ulluyescuti, con sus 5.000 millones de soles cabiendo en su interior, es absolutamente invisible a escala cósmica. Es un punto sin dimensión relevante en la estructura de la red cósmica. Una mota en un océano que no tiene orillas visibles desde ningún punto interior. Lo que hace interesante a las estrellas gigantes no es que sean importantes a escala cósmica. A escala cósmica, nada de escala estelar es importante. Lo que las hace interesantes es lo que revelan sobre los procesos físicos que gobiernan el universo. Los límites del tamaño estelar son los límites de lo que puede hacer la física de la fusión nuclear, la gravedad, la convección y el transporte de radiación cuando operan juntos en condiciones extremas. Entender esos límites es entender algo fundamental sobre las leyes que gobiernan todo lo que existe. Y hay algo más que este recorrido por los gigantes estelares revela, algo que merece un momento de atención antes de cerrar. Las estrellas más masivas, las que producen los elementos más pesados en sus núcleos, a través de cadenas de fusión que van del hidrógeno al helio, del helio al carbono, del carbono al oxígeno, del oxígeno al silicio y eventualmente al hierro, terminan sus vidas en explosiones de supernova que distribuyen esos elementos por el espacio circundante. El carbono en tu cuerpo fue producido en el interior de una estrella que murió antes de que el Sol existiera. El oxígeno que respiras fue sintetizado en el núcleo de una supergigante roja en algún lugar de la galaxia hace miles de millones de años. El hierro en tu sangre fue forjado en las condiciones extremas del núcleo de una estrella masiva y distribuido por el espacio en la explosión de su muerte. Cuando una supergigante roja, como Ulluyescuti, expulsa material en sus vientos estelares y eventualmente en su explosión de supernova, no está simplemente muriendo. Está fertilizando el espacio interestelar con los ingredientes que harán posible la próxima generación de estrellas y los planetas que se formarán alrededor de ellas, y eventualmente la química que podría dar origen a algo que se pregunte de dónde vienen las cosas. En ese sentido, los monstruos que hemos explorado esta noche no son solo objetos extraordinarios en sí mismos. Son los hornos donde se forjó la materia que te constituye. Son los nodos de un ciclo cósmico de muerte y renacimiento que lleva activo desde los primeros cientos de millones de años después del Big Bang. Tú eres, en parte, el legado de una supergigante roja que ya no existe. La jerarquía que hemos recorrido esta noche puede resumirse en términos que son más fáciles de recordar. En la secuencia principal, las estrellas más masivas son las más grandes, pero están limitadas por la física de la fusión en equilibrio. Cuando el combustible del núcleo se agota y las capas externas comienzan a fusionarse, las estrellas se expanden dramáticamente y entran en la fase de gigante roja o supergigante roja, donde los tamaños posibles son mucho mayores. Las supergigantes rojas representan el extremo máximo de lo que el universo puede construir en términos de volumen estelar puro, limitadas por el límite de Hayashi. Y entre esas supergigantes rojas, Ulluyescuti y WOHG64 son los candidatos más convincentes al título de estrella más grande conocida, aunque el universo es suficientemente vasto como para que siempre quede la posibilidad de algo más grande en algún lugar que todavía no hemos mirado con los instrumentos correctos. La pregunta con la que empezamos esta noche, ¿cuán grande puede ser una estrella?, tiene la mejor respuesta que la ciencia puede ofrecer ahora mismo. Puede ser enorme.
puede ser un objeto cuyo volumen contiene miles de millones de soles. Puede ser tan grande que si estuviera en el lugar del Sol, borraría del sistema solar todo lo que conocemos hasta más allá de la órbita de Saturno. Y aún así, sería invisible a la escala del universo. Esa doble perspectiva es quizás lo más valioso que los gigantes estelares nos ofrecen. Nos recuerdan que nuestra escala, la escala en que vivimos y pensamos y existimos, es tanto increíblemente pequeña como increíblemente privilegiada. Somos suficientemente pequeños como para existir, suficientemente grandes como para observar, y estamos en un momento del tiempo cósmico suficientemente tardío como para que el universo haya producido los elementos que nos hacen posibles. Eso, en el contexto de un universo que tiene cientos de miles de millones de años en cada dirección, es un privilegio que merece ser contemplado con la atención que merece. Si este viaje despertó en ti el tipo de asombro tranquilo que quieres llevarte al descanso esta noche, en la descripción tienes Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la enormidad de todo lo que exploramos esta noche te acompañe mientras te quedas dormido, para que el tamaño de las cosas no te genere ansiedad, sino la calma específica que viene cuando algo es suficientemente grande como para poner todo lo demás en perspectiva. Las estrellas más grandes del universo están ardiendo ahora mismo, a miles de años luz de distancia, sin saber que alguien las está mirando. Pero hay algo que este recorrido por los tamaños estelares extremos no ha abordado todavía, y que cambia completamente la manera de ver estas cifras cuando lo entiendes. Hemos hablado de radios en términos de múltiplos del radio solar. 1700 veces el radio del Sol, 700 veces, 402 veces. Esos números son abstractos, porque el radio del Sol ya es abstracto para la mayoría de nosotros. 700.000 kilómetros es una distancia que no tiene referencia en ninguna experiencia humana directa. Así que vamos a intentar algo diferente. Vamos a construir una escala donde el Sol sea del tamaño de una naranja común, de unos 10 centímetros de diámetro. Un objeto que cualquier persona puede sostener en la mano. En esa escala, la Tierra sería aproximadamente del tamaño de un grano de sal. Un grano de sal. El Sol es 700 veces más grande que la Tierra. Un objeto del que podrías sostener una docena en la palma de tu mano. En esa misma escala, Betelgeuse, con sus 700 radios solares, sería una esfera de aproximadamente 70 metros de diámetro. Un edificio de 20 o 25 pisos. Una estructura que llenaría un bloque urbano de extremo a extremo. Y eso es Betelgeuse, que no es la más grande. Ahora, en esa misma escala donde el Sol es una naranja, I Scuti, con sus 1700 radios solares, sería una esfera de unos 170 metros de diámetro, más alta que cualquier estructura de la mayoría de las ciudades históricas. Una esfera que si la colocaras en el centro de una ciudad mediana, se vería desde todos los puntos de la ciudad simultáneamente. Una esfera que en su interior podría albergar un estadio de fútbol varias veces. Y en esa misma escala, el Sol sería una naranja que sostienes en tu mano. Esta es la brecha de escala que estamos describiendo cuando hablamos de las supergigantes rojas más grandes. No es una diferencia de grado que podamos extrapolar de la experiencia cotidiana. Es una diferencia de tipo, una diferencia tan radical que requiere escalas artificiales como esta para que el cerebro pueda comenzar a procesar la magnitud de lo que estamos describiendo. La razón por la que esto importa no es solo académica.
Importa porque la capacidad de sostener esas escalas en la mente, de moverse con fluidez entre la escala humana y la escala estelar, y la escala galáctica y la escala cósmica, es una de las capacidades cognitivas más extraordinarias que los seres humanos han desarrollado. Es lo que permite hacer ciencia. Es lo que permite ir más allá de la experiencia inmediata y entender estructuras que existen más allá de cualquier percepción directa. Y esa capacidad, en cierto sentido, es más extraordinaria que las estrellas que describe. No hay ningún instrumento en Uy Scuti que pueda percibir el universo. No hay ningún punto en Betelgeuse desde el cual algo pueda observar y contemplar y asombrarse. Esas cosas existen, producen energía, expulsarán material que eventualmente formará nuevas estructuras y eventualmente colapsarán y desaparecerán en formas que ya no serán reconocibles como estrellas. Pero no saben que existen. Nosotros sí. Hay algo en esa asimetría que vale la pena sostener un momento. Los objetos más grandes del universo, las supergigantes rojas que contienen en su interior miles de millones de soles, son inconscientes de su propia existencia y de la existencia del cosmos que las rodea. Los objetos más pequeños, los observadores situados en planetas diminutos alrededor de estrellas medianas, en galaxias ordinarias, son los únicos puntos del universo observable, desde los cuales el universo puede mirarse a sí mismo. El tamaño, en términos de volumen físico, no tiene relación con la capacidad de comprender. Esa es, quizás, la perspectiva más valiosa que emerge de este recorrido por los extremos del tamaño estelar. No que el universo sea grande, que lo es. No que seamos pequeños, que también lo somos, sino que la capacidad de entender, de construir modelos mentales, de calcular radios en unidades astronómicas y convertirlos en naranjas y edificios y estadios para que otros puedan comenzar a intuir lo que los números significan. Es algo que el universo solo produce, en puntos muy específicos y muy poco frecuentes de su estructura. Los seres humanos somos uno de esos puntos. Y una de las cosas que hacemos con esa capacidad es estudiar las estrellas más grandes que existen, medir sus radios, modelar su física, entender los procesos que las crean y los límites que las contienen. Entender por qué el universo, con toda su vastedad y todo su material disponible, no puede producir una estrella arbitrariamente grande, sino que está limitado por el límite de Hayashi, por la física de la convección y la radiación, por las reglas que gobiernan el comportamiento del plasma a temperaturas y presiones extremas. Esas reglas son las mismas en todas partes del universo observable. No cambian con la distancia ni con el tiempo. La misma física que determina el tamaño máximo de una supergigante roja en nuestra galaxia, determina el tamaño máximo de una supergigante roja a 10.000 millones de años luz de distancia. El universo es universal en ese sentido específico y profundo. Y la capacidad de descubrir esas reglas, de extrapolarlas más allá de cualquier experiencia directa, de verificarlas con observaciones que confirman las predicciones que las reglas generan, es lo que convierte a los seres humanos en algo más que simplemente observadores pasivos del cosmos. Es lo que nos convierte en participantes activos en el proceso por el cual el universo se entiende a sí mismo. Uy Scuti lleva existiendo entre 10 y 20 millones de años. Ha estado expandiéndose, pulsando, expulsando material, transformándose de manera gradual hacia su colapso final. Y en todo ese tiempo nunca ha habido nada en ella o en sus alrededores inmediatos
que haya sabido que existe una estrella llamada U-I Scuti, o que esa estrella es una de las más grandes conocidas, o que en algún pequeño planeta, a miles de años luz de distancia, hay seres que la han medido, nombrado y comenzado a entender. Tú sabes eso ahora. Y eso no cambia el tamaño de U-I Scuti, pero cambia algo sobre lo que significa observar el universo desde el interior. La secuencia principal, donde las estrellas queman hidrógeno en equilibrio durante millones o miles de millones de años. Las gigantes rojas, donde el agotamiento del combustible central desencadena una expansión dramática que puede llevar a radios de cientos de veces el solar. Las supergigantes rojas, donde estrellas masivas en su fase final se expanden hasta alcanzar los límites físicos que el universo impone al tamaño estelar. Y más allá de eso, el límite de Hayashi, donde la física de los fluidos marca la frontera más allá, de la cual ninguna estrella puede existir de manera estable sin comenzar a contraerse. En ese mapa, U-I Scuti y WOHG64 están en el borde mismo de lo posible. Son los extremos del intervalo de lo que el universo puede construir en términos de objetos estelares. Son los puntos donde las leyes de la física dicen que hasta aquí llega la expansión, y desde aquí, desde este planeta diminuto alrededor de esta estrella media, en esta galaxia ordinaria, los hemos encontrado, los hemos medido, y hemos comenzado a entender por qué están donde están en ese mapa. Eso es lo que hace que la búsqueda de la estrella más grande del universo sea algo más que una competición por el récord más impresionante. Es el proceso por el cual cartografiamos los límites de lo posible, entendemos las reglas que los determinan y ubicamos nuestra propia existencia dentro de ese mapa de posibilidades. Somos pequeños. El universo es vasto. Las estrellas más grandes que produce son monstruos por cualquier escala que seamos capaces de aplicar a nuestra experiencia directa. Y aún así, estamos aquí, entendiendo todo eso. Lo más grande del universo no puede hacer eso. ¿Nosotros sí? Volvamos por un momento a R136A1, porque hay algo en su historia que se conecta con todo lo que hemos explorado y que generalmente queda sin mencionar cuando se habla de la estrella más masiva conocida. R136. A1 probablemente no comenzó como una estrella singular. Las estrellas de 300 masas solares no pueden formarse simplemente por el colapso de una nube de gas y polvo en un proceso estándar de formación estelar, al menos según los modelos actuales de esa física. El problema es que durante el proceso de colapso, una protoestrella tan masiva emitiría tanta radiación que el material circundante que todavía estaba cayendo hacia ella sería empujado hacia afuera antes de poder acumularse. Existe un límite llamado límite de Eddington, que determina cuánta masa puede caer hacia una estrella en formación sin ser expulsada por la presión de radiación. Para estrellas extremadamente masivas, ese límite detendría la acumulación de masa antes de que la estrella alcanzara 150 masas solares. ¿Cómo entonces existe R136A1 con sus 265 masas solares? La respuesta más probable, según los modelos actuales, es que no siempre fue una sola estrella. En su lugar, comenzó como dos estrellas muy masivas que orbitaban una alrededor de la otra en una órbita muy cercana. Con el tiempo, la fricción de marea y la pérdida de masa orbital hicieron que esas órbitas decayeran. Las dos estrellas se acercaron. Eventualmente, se fusionaron en una sola estrella aún más masiva que cualquiera de las originales. Si esa hipótesis es correcta,
R136A1 es el resultado de una colisión estelar que ocurrió en el pasado relativamente reciente de la historia de esa región de la Gran Nube de Magallanes. Una estrella que existe porque dos estrellas masivas se encontraron de una manera que el universo no permite con frecuencia. Y eso añade una capa adicional de significado a la rareza de las Wolf-Rayet. No solo son raras porque mueren rápido. Algunas de las más extremas podrían ser raras también porque requieren procesos de formación, que son en sí mismos infrecuentes, colisiones y fusiones entre objetos masivos que solo ocurren bajo condiciones muy específicas de densidad estelar y dinámica orbital. La nebulosa de la Tarántula, donde se encuentra R136A1, es una de las regiones de formación estelar más activas del universo local. Tiene una densidad de estrellas masivas que no tiene equivalente en la Vía Láctea. Esa densidad hace más probable que las estrellas se encuentren en órbitas cercanas, que las órbitas decaigan y que ocurran las fusiones que pueden producir objetos como R136A1. Si la Vía Láctea tuviera una región de formación estelar tan densa como la nebulosa de la Tarántula, probablemente encontraríamos estrellas tan masivas como R136A1 en nuestra propia galaxia. No las tenemos, o al menos no las hemos encontrado todavía, porque la Vía Láctea no tiene actualmente ninguna región de esa densidad. Esto añade otra dimensión a la pregunta de cuál es la estrella más grande del universo. La pregunta no solo depende de la física de los límites de Hayashi y el equilibrio hidrostático. También depende del entorno en que la estrella se formó, de la historia de colisiones y fusiones que tuvo o no tuvo, y de la densidad de las regiones de formación estelar en las diferentes galaxias del universo observable. En una galaxia con una región de formación estelar extremadamente densa, las colisiones entre estrellas masivas podrían producir objetos que superen a R136A1 en masa. Esas estrellas hipotéticas serían más luminosas, más calientes, y en su fase de secuencia principal serían más grandes que R136A1. Pero la física del límite de Eddington sigue aplicando. En algún punto, la luminosidad de la estrella sería tan extrema que la presión de radiación comenzaría a expulsar su propia masa de manera tan rápida que la estrella sería inestable en escalas de tiempo muy cortas. El universo parece tener un mecanismo natural de autorregulación del tamaño máximo de las estrellas más masivas. Cuanto más masiva es la estrella, más rápido pierde masa a través de sus vientos estelares y su inestabilidad, lo que limita cuánto puede crecer y cuánto tiempo puede existir. Y luego está la otra clase de límite, el del tamaño físico, el radio, que es diferente del límite de la masa. Para las supergigantes rojas, que son las más grandes en términos de radio, el límite de Hayashi es la frontera. Pero hay otro factor que las limita, la propia masa disponible. U-Ivo Scuti tiene entre 10 y 15 masas solares. Con esa masa, y en las condiciones de su fase actual de evolución, el límite de Hayashi la sitúa con un radio de alrededor de 1700 veces el solar. Una estrella con 20 masas solares en la misma fase podría, en principio, alcanzar un radio mayor antes de encontrar su propio límite de Hayashi, porque el límite de Hayashi no es el mismo para todas las masas, sino que depende de la masa. Lo que esto sugiere es que la estrella más grande que puede existir en términos de radio podría ser una estrella de masa moderadamente alta, no la más masiva que el universo puede producir,
sino una en el rango de 10 a 30 masas solares que evoluciona a través de la secuencia principal y la fase de supergigante roja de una manera que maximiza su radio en el límite de Hayashi correspondiente a su masa. Los astrónomos que estudian la evolución estelar están trabajando activamente en esta pregunta, mejorando los modelos de la atmósfera extendida de las supergigantes rojas y las condiciones bajo las cuales se acercan al límite de Hayashi, para determinar con mayor precisión cuál sería el radio máximo teórico posible y cómo se compara con lo que observamos en objetos como U y Scuti. Por ahora, U y Scuti sigue siendo el mejor candidato que tenemos. Pero la historia de la astronomía está llena de momentos en que la observación de un objeto nuevo obliga a revisar los límites de lo que pensábamos posible. El descubrimiento de R136A1 fue uno de esos momentos para la masa estelar. El descubrimiento de alguna supergigante roja más grande que U y Scuti en alguna región poco explorada del universo podría ser el próximo. La búsqueda sigue. El universo no ha terminado de mostrarnos lo que es capaz de construir, y nosotros no hemos terminado de mirarlo.